escuchan, el día de ayer, al término casi del programa, dimos la noticia de que un autobús había ocurrido un choque en el tramo de la carretera Sánchez-Samaná, cerca de la Escuela de las Garitas, concretamente por el Batey y La Hormiga, en donde dos vehículos de carga chocaron de manera frontal. Se perdió, eso es lo que dicen las notas de prensa. Uno de ellos perdió el rumbo de la colisión e impactó en una escuela. Impactó en una escuela en horario donde los niños estaban saliendo, matando a dos menores de edad de 4 y 5 años y dejando a varios heridos cuya cifra no está especificada. Uno no sabe ni siquiera cómo abordar eso, porque de entrada la muerte de unos niños que de por sí son la quinta esencia de la inocencia, causa estupor y turba. Así que uno no debe caer en la trampa de politizar o de sacarle punta o de sobredimensionar el hecho como lo que realmente es, una tragedia. Pero una tragedia que nos tiene que dejar algunas lecciones para que no se repita, sobre todo. Porque no podemos decir que eso es estructural en la República Dominicana. No podemos afirmar que es un riesgo enviar a nuestros hijos a la escuela. Si acaso, si existe algún riesgo es de que no aprenda nada. Y eso no es competencia de las estructuras físicas de las instituciones escolares. Pero esto debe ser un aviso porque nos obliga a una revisión, no solamente a una reflexión, sino nos obliga a revisiones. Cuando te coge la carretera Duarte, por ejemplo, a la altura de Villa Altagracia, frente a Loma Novillero, frente a la planta de leche, de jugos ricas que hay ahí, en esa curva, no me recuerdo el kilómetro, ni me recuerdo el nombre bien, creo que el kilómetro 44 o 42 antes, ahí frente a la rica. Ahí en esa curva, ahí hay una escuela. Una escuela, por cierto, que yo nunca he visto a nadie. Un elefante blanco, cerrado, que habría que ver cuánto costó y habría que ver quién lo hizo y quién se ganó el dinero y sobre todo quién fue el genio de física cuántica, premio Nobel, que entendió que era pedagógicamente posible poner una escuela a menos de 8 metros de la carretera de más alto tránsito de la República Dominicana. Yo no sé si ese señor conoce lo que es la contaminación sónica. Yo no soy ingeniero y no lo sé. Pero no es casualidad de que ahí no haya nadie dando clases, como no hay nadie tomando clases en la escuela que está al lado, justo al lado de la estación del peaje de la salida de la carretera Duarte, por solo citar 2 ejemplos. No solamente revisar sónicamente, sino también, y en eso el ingeniero Ciris de León lo dijo hace un par de meses cuando tuvimos unos sismos, evaluar la sismoresistencia de las instituciones escolares, y aquí hicimos eco de esa propuesta también, porque es necesario revisar y evaluar las capacidades de resistencia sísmica, o sobre todo la pertinencia de la ubicación en donde está. Es decir, que cuando ocurren este tipo de cosas, más allá de ir solamente a cuestionar ¿cómo fue que administramos el 4%? Este derroche de escuelas sin terminar, esta diarrea de escuelas que están repartidas en el territorio, en los sitios más inverosímiles, más antipedagógicos, más no sonorizados posible. Pero también el rol que deberían tener las escuelas. Tenemos que reflexionar en torno a eso. Alguien aquí, no recuerdo quién, un funcionario del Estado, planteaba el hecho de que las escuelas pueden ser núcleos de articulación comunitaria en los locales donde están. Pero ¿cómo podemos pensar en hacer cancha cuando la escuela que está en un sitio tiene una cancha, pero la escuela la cierran en la tarde y le ponen candado y la infraestructura deportiva de una escuela no se utilizan? Por solo citar otro ejemplo. Estos son problemas viejos. Esos son problemas viejos que también tienen diferentes raíces. Hay un crecimiento demográfico desordenado, no hay un ordenamiento municipal. Yo no puedo afirmar que esa escuela estaba en un mal sitio. Quizás cuando hicieron la escuela o cuando hicieron la carretera, una no estaba al lado de otra. Quizás pudo haber sido eso, porque lo he visto en otros lugares, que pueden ponerse una escuela y luego se hace un desvío, o se agranda la comunidad, o se agrandan las vías periféricas, y de repente lo que debería estar en un lugar seguro está expuesto en el medio del riesgo total. En definitiva, si bien es cierto que los problemas son los mismos, también las soluciones deben ser las mismas. El freno falló. Entonces, los frenos del vehículo fallaron. Entonces yo diría, bueno, ¿y quién revisa frenos en este país? ¿Quién revisa llantas? Cada vez que hay un accidente, volvemos a lo mismo. Miramos la fotografía del vehículo boca arriba, vemos las llantas están lisas. ¿Quién revisa?
frenos? ¿Quién revisa llantas? Que era lo que decía Domingo al principio del programa, en el sentido de la responsabilidad con que nuestros políticos están abordando el tránsito. Y el tránsito no solamente los vehículos transitando, es la disponibilidad y la idoneidad de esos vehículos, el control de velocidad, el control de alcohol, el manejo temerario, las sanciones. Son tantas cosas que se pueden hacer solamente con voluntad política, solamente con un mínimo sentido de organización y de deber institucional para con la comunidad, que uno se pregunta, ¿tendremos que esperar otro accidente tan fatídico como este para hacer mínimamente algo? Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.